Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura. Dios les bendiga, bienvenidos. Este es su programa Jesucristo, la esperanza segura para toda la familia, transmitiéndoles desde el Canal 5 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Para quienes nos ven a través del Canal 9 de Villahermosa o también Canal 4 de Tapachula, les deseamos muchas y grandes bendiciones, como también a quienes nos pueden escuchar a través de diferentes estaciones de radio y por la página de internet www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o bien gestv.org, mucho más fácil. Gestv, ¿qué es? B de vaca. Bueno, comúnmente así lo conocemos. V, esa es la palabra correcta. jev.org, y ahí está también esta página en donde usted puede accesar para poder también ver este programa que se retransmite simultáneamente desde el Canal 5 de Chiapas. Está conmigo los pastores, hasta los nombres se me fueron. El pastor Eduardo Montoya, bendiciones, pastor allá en la misión de Paseo del Bosque. Y también está el pastor Huberto, pastor en San Fernando, que es una bendición tenerle con nosotros. Gracias, pastor. Dios le bendiga mucho. Para quienes en alguna ocasión lo escuchan por la radio, a cualquiera de los dos y a veces me confunden con ellos, él es el culpable. Muy bien, es una bendición poder compartir este tiempo, porque a través de este tiempo nosotros podemos enseñar lo que la palabra del Señor dice, y eso es bien importante. Así es, pastor, es una importante, como dice usted, muy importante a compartir la palabra del Señor. Un día el profeta Oseas dijo que las desgracias vienen por el desconocimiento de la palabra de Dios. Sí, así es, Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste la ley de Jehová tu Dios, también yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Entonces, la importancia de conocer la palabra, y no solamente de conocerla, sino de vivirla, hacerle caso, porque la Biblia está llena de pasajes que te dicen, si hicieres esto, si hicieres esto, si hicieres esto, haz esto y vivirás, haz esto y te irá bien. Entonces, no es que no haya conocimiento. El profeta es bien claro, desechas el conocimiento, o sea, sí lo hay, nada más que uno lo desecha, o sea, no le hace uno caso a la palabra, entonces como consecuencia, pues lógico, trae resultados tremendamente fatales. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Falta de conocimiento y quienes conociendo lo desechan. Exactamente, pues sí, también. Porque tenemos que aceptar que hay mucha gente que hace las cosas porque, aunque haya una vocecita, porque normalmente nuestro cuerpo está diseñado milagrosamente para poder discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Y lamentablemente hay personas que no saben lo que es correcto. Así es, pastor, es muy fácil quebrantar la ley de Dios, pero las consecuencias son terribles a la vida del ser humano. Sin embargo, hay mucha gente que no quiere obedecer a la ley de Dios. Y yo he entendido, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que cuando Dios está diciendo algo que no hagamos, es porque Él no quiere que nosotros suframos las consecuencias posteriormente. El propósito de Dios es de que la humanidad sea bendecida en todas las áreas de su vida. Correcto. Vamos a ir a un video de un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. Es cierto que lo pasamos en el transcurso de la semana, pero que llamó mucho mi atención y quisiera que usted también escuchara atentamente esta reflexión. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Es una máquina estupenda. Orgullo de la tecnología moderna. Recibe órdenes dadas por la voz humana. Conoce nada menos que 550 palabras y es capaz de hacer el 90% de las cosas que se le mandan hacer. Se trata de un robot mecánico diseñado para enfermos paralizados. Este robot puede acercarles a los enfermos la cuchara a la boca, puede servirles un vaso de agua,
encenderles y apagarles el televisor y hasta sentarlos y acostarlos. Pero también, y aquí está lo serio, puede ser instrumento para el suicidio del enfermo. Basta que el enfermo le ordene desconectar el tubo de oxígeno u otros cables esenciales para que el enfermo muera por medio de una orden dada por él mismo. Amigo, la ciencia progresa cada vez más. Cada vez más hay aparatos científicos que nos dejan pasmados y asombrados con las cosas que pueden hacer. Pero el alma del hombre no está progresando a la par. Todavía hay en el alma del hombre imperfecciones, pasiones morbosas, deseos y pensamientos de muerte y amargura y desencanto y desilusión y ganas de autodestrucción. Mientras las máquinas se hacen cada vez más perfectas, las almas humanas son cada vez más imperfectas. No dejaría de ser una escena desalentadora que un brazo mecánico movido por un mecanismo perfecto, desconectara el tubo vital de un ser humano imperfecto, obedeciendo a la orden de ese mismo ser humano. Amigo, Dios no hizo al hombre imperfecto. No lo hizo para el dolor, para la enfermedad, para la angustia, para el mal. Lo hizo como una máquina súper perfecta en lo físico, en lo moral y en lo mental. Pero al revés del hombre, que hace robots, Dios no hizo del hombre un robot. Dios le dio libre albedrío, le dio sentido moral, le dio voluntad propia y facultad de hacer decisiones para desarrollar su entera personalidad. Es el pecado primero, el pecado de Adán y Eva, lo que ha introducido en el hombre la degradación y la imperfección. Y yo pregunto, mi amigo, ¿puede el hombre remediar sus imperfecciones y paliar sus defectos? Sí, sí puede. Y esta posibilidad de hacerlo viene a resultar en la gran aventura moral humana. El hombre puede volver, óigalo, a la perfección. Pero solo puede volver con, y no hay otra manera, con Cristo. En Cristo y con Cristo remedia el hombre todas sus miserias, recibe perdón por todas sus iniquidades y sana todas sus dolencias. Esta es la preocupación generalizada de por qué la iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes y de alguna manera cumplir el propósito de Dios de ser la luz en medio de las tinieblas. El pastor Huberto decía hace un momentito que como todo padre, Dios no quiere lo malo de las personas, sino lo bueno, y por eso son las prohibiciones. El padre le dice a su hijo, hijo, no venga esta noche, hijo, ten cuidado con quien te juntas, no para su mal, no porque esté discriminando a sus amigos. Claro, claro. De hecho, la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina, así como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, un hijo que se deja sin disciplina, un hijo a quien no se le hace ver los problemas a los que puede enfrentarse, simplemente sería tener un padre irresponsable. Entonces, en el caso de Dios, como nuestro ejemplo máximo de lo que es el padre, Él siempre le dice a sus hijos, ¿sabes qué, hijo? Hay que tener cuidado de eso, de aquello y lo otro. Pero no es una prohibición en sí. O sea, hay que marcar una diferencia. Es que Dios prohíbe esto, es que Dios dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, Dios dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú no hagas esto por las consecuencias que te vienen. O sea, siempre vamos a encontrar, repito, en la palabra de Dios que dice, ¿sabes qué? Si haces esto vas a vivir, si no lo haces vas a morir. Y me gusta un pasaje en la Biblia que dice, delante de ti pongo la vida y la muerte. Ajá. O sea, escoge el que tú quieras. Pero ya como un consejo, Dios te dice, yo te aconsejo que escojas la vida. Sí, porque si escoges la vida te va a ir bien, pero si escoges la muerte te va a ir mal. Entonces, el castigo no es un castigo así tajante que digamos, yo quiero que te vaya mal. Si tú decides hacer lo malo, lógicamente te va a ir mal. Como una consecuencia, es consecuencia, ¿no? Simplemente yo nunca he visto a Dios como alguien que te castiga, sino como un Dios que te advierte solamente. Y eso es lógico, eso es humanamente. Si uno va a un semáforo, va uno manejando y encuentra la luz roja, sabemos que no debemos de pasar el alto. Pero muchas veces uno dice, pues Dios va conmigo y total Dios me cuida y me meto.
O sea, al rato el accidente y decimos, bueno, Dios me castigó. No, simplemente violaste una ley. Y dice la Biblia que el pecado es infracción de la ley. Entonces, toda infracción trae consecuencias. Y cuando Dios te dice, no hagas esto, estás desobedeciendo. Dios le dijo a Adán o a Eva, no vayas a comer porque si comes te va a ir mal, vas a morir. Entonces el hombre come o la mujer come y automáticamente son separados, son sacados del huerto. Son consecuencias totalmente. Un contador público a quien visitaba de vez en cuando, ahí por el centro, por algunos asuntos de información, cada que tenía yo la oportunidad quería hablarle de Dios. Y me decía, mire pastor, si quiere que sigamos siendo amigos y las puertas aquí de mi despacho estén abiertos, no me hable de Dios, no me hable de la Biblia, porque no quiero saber cuáles son las prohibiciones de Dios para mí. Quiero hacer las cosas como si no las supiera. Pero ya hace un momentito decía que Dios es tan sabio, tan soberano, tan grande, que nos ha hecho aún con ese sentir de lo que es bueno y que es malo. Así es, pastor. Yo estoy de acuerdo en lo que dice la Escritura y me he dado cuenta que en esta tierra, tanto como en el universo y en todo el mundo, todo está regido por leyes. Aún los propios científicos hablan de que todo en el universo está adecuadamente, todo puesto en su lugar, porque todo está de acuerdo a la ley que Dios estipuló. Nadie pudo haber hecho nada así, que todo sea por ley. Entonces, toda persona, también aquí en la tierra, hay leyes. Y yo creo, así como las autoridades han puesto leyes, de las cuales, si usamos bien la ley, dice la Escritura, que es buena. Si nosotros no la usamos bien, y también Dios ha puesto leyes, si las usamos bien, vamos a ser bendecidos. Pero si las violamos, va a caer consecuencias contra nosotros. Llamaba mi atención, algunas veces lo había dicho, o lo he dicho, cuando pregunto en un evento de Noche de Gloria, ¿cuántos dioses verdaderos hay? La gente responde, uno, y le pido, a ver, enséñmelo con su mano y también grítenlo con su voz. Y gritan, uno, y señalan hacia arriba, ¿no? Les digo que como automáticamente nuestro cuerpo hace cosas que nos deja admirado, como por ejemplo nuestro dedo señalar para arriba. Así es. Y no para abajo, ni para el lado. Y estaba viendo un programa hace unos días, de estos que parecen bromas, y ponen una mesa con diferentes platillos y van destapando, y frijol con huevo, y barbacoa, y acá en el último sale una cabezota, ¿no? De una persona que está escondida, ¿no? Y la persona, ¡ay! Y entonces explicaban cómo es la reacción del cuerpo. Los ojos se abren más, Sí. la boca se abre y las manos salen en defensa. Dice que los ojos automáticamente se abren para tratar de, en milésimas de segundo, saber qué está pasando. Si se abre la boca para gritar es para tomar más oxígeno porque lo necesita tu organismo. Y las manos aparecen para defenderse y tus pies a retroceder. Entonces, todo tiene un mecanismo tan perfecto por la creación de Dios. Sí, claro. Es así que cuando leemos Génesis 1 y vemos la manera como Dios va formando el universo y las cosas que están en ellos, no hay equivocación. Dios es perfecto. Me llama mucho la atención la última frase de cada vez que Dios hace algo, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Entonces, me gusta mucho eso porque en cada fin de las cosas que Dios creaba siempre decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, eso es impactante. Y a mí me gusta mucho cuando toco este tema, pastor, porque cómo Dios preparó el terreno, ¿no? Para poder poner al hombre. O sea, no lo trajo, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios comenzó a ordenar, comenzó a poner cada cosa en su lugar. Y cuando todo estuvo ordenado, todo estuvo perfectamente bien establecido, vamos a hacer al hombre. O sea, eso a mí me fascina porque Dios no trajo al hombre a un lugar desubicado, desolado, sino lo puso todo, cada cosa en su lugar y dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí está. Ahora, traigamos al hombre para que gobierne, para que señoree sobre esto. Entonces, es tremendo el poder de Dios, de verdad. Y no podemos pasar por alto el versículo del capítulo 1 de Génesis, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí es donde vamos a entrar en materia, porque no podemos pasar por alto el revolú
que está viendo esta polémica que causó un espectacular que pusimos en el lado norte poniente, en donde dice no a la legalización de iniciativas de ley que van en contra de los mandamientos de Dios. Y ahí entre paréntesis ponemos el aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo o gay, la legalización de marihuana y muchas más. Y luego la paga del pecado es muerte. Agradezco a los medios de comunicación impresos, las redes sociales, que han retomado este tema, porque de alguna manera están haciendo saber cuál es el sentir de la iglesia y cuál es el sentir de la palabra de Dios ante estas iniciativas de ley. Y también agradecer a quienes de una manera cabal, puntual, han sacado la nota, porque no falta quien aproveche una situación de esta para también golpear o involucrar a personas que no están dentro de esta situación. Vamos a ir a lo que fue una rueda de prensa. Vuelvo y repito, muchas gracias a todos los medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, para asistir a esta rueda de prensa, y esta fue la razón de haber convocado a los medios de comunicación. Dios les bendiga. Ante la polémica generada en los diferentes medios de comunicación, entre ellos las redes sociales, referente a la colocación de unas lonas espectaculares en donde se expresa la leyenda siguiente: no a la legalización de iniciativas que van en contra de los mandamientos de Dios, entre paréntesis, aborto, matrimonios gay, consumo de la marihuana, etc. Y también la cita bíblica de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. Parafraseándolo, diría: toda desobediencia a los mandamientos de Dios trae dolor, enfermedad, desgracia, pobreza y muerte. En esta situación se ha visto involucrada la imagen del profesor Leonardo Guirao Aguilar, presidente municipal de Chilón, y también presidente de la Fundación Chiapas Verde. Al respecto, manifiesto lo siguiente: las lonas en cuestión fueron elaboradas y colocadas por el Ministerio Jesucristo Esperanza Segura, que un servidor representa como director general, en el espacio proporcionado en calidad de préstamo por el profesor Guirao. En agradecimiento al préstamo del espacio para poner esta lona espectacular, el Ministerio Jesucristo Esperanza Segura colocó el logotipo de la Fundación Chiapas Verde en la lona. El diseño, impresión y colocación de las lonas es y ha sido financiado totalmente por la Iglesia Cristiana Jesús el Camino, a la cual pertenece el ministerio ya mencionado. Un servidor, el ministerio y la iglesia que represento, somos totalmente responsables de la leyenda expresada en este espectacular y deslindamos de este mensaje al profesor Guirao Aguilar. Lamento profundamente que se haya utilizado este error de mi parte para que se aprovechara a hacer comentarios en contra de la Fundación Chiapas Verde, de su presidente y aún de nuestro gobernador, que nada tienen que ver con el mensaje del espectacular, y como lo he aclarado, tampoco ellos tuvieron que ver con mi inquietud de encender una luz amarilla que haga reflexionar a nuestros legisladores del daño que se ocasiona a la sociedad al aprobar iniciativas de ley que repercuten en dolor, miseria, desgracia y muerte, y quienes pagamos las consecuencias somos aquellos que con nuestro voto les dimos la oportunidad de ocupar un lugar en los escaños del Congreso. Me pregunto, ¿quiénes legislarían para que fuera legal la venta del alcohol o el consumo del tabaco, que lamentablemente ahora es tema de preocupación de nuestros congresos? Felicito a los que han levantado la voz a favor de los que tienen otras preferencias sexuales, y que consciente estoy que son libres de así sentirlo y practicarlo, pero ¿dónde están las voces de los cientos y cientos de miles de bebés que han sido asesinados mediante el aborto? ¿O de las miles de mujeres y niños que han sido abandonados, golpeados, asaltados, asesinados, violados por personas bajo el efecto de la marihuana, el alcohol u otra droga? Lamentablemente se repite la historia bíblica de un hombre herido en el camino que no es ayudado por un líder religioso ni por un levita que representa a los adoradores del templo. Es por eso que hago un llamado a la iglesia, a sus líderes y miembros a unirse, levantando la voz en defensa de una sociedad ya lastimada con tantos problemas que le aquejan,
a fin de evitar un daño mayor, ya que nuestra función como iglesia y servidores de Dios es orar por la sociedad y nuestros gobernantes, pero también advertirles que lo que Dios expresa en su palabra es real. Cabe mencionar que constantemente desde hace más de 15 años, un servidor y la iglesia cristiana, Jesús es el camino a mi cargo, hemos expresado mediante diferentes medios de comunicación como radio, televisión, folletos, periódicos, espectaculares, eventos públicos, mensajes de bienestar para la comunidad chiapaneca basados en los principios bíblicos. Para terminar este tiempo, al que agradezco a los medios de comunicación se han hecho presentes, quiero hacer mi último comentario. La ejecución de nuestro compatriota Edgar Tamayo ayer en los Estados Unidos, que dado a las leyes aprobadas en ese país, se cometió un homicidio amparado por la ley. La pregunta es, ¿sobre quién recae la sangre de nuestro compatriota? ¿Sobre el juez que no fue capaz de escuchar las voces de millones de personas que pedían revisar el caso, que ni siquiera estaban seguros de que Edgar Tamayo fuera el asesino de un policía? ¿Cómo estará la conciencia del doctor o persona a quien se le obligó a aplicar la inyección letal que le quitó la vida a nuestro compatriota? Eso es solo un ejemplo más de las desgracias que conllevan el darle la espalda a Dios y desobedecer sus mandamientos, que es nuestro llamado, no legislar leyes que vayan en contra de los mandamientos de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de pasar de una manera exacta lo que fue la rueda de prensa, el comunicado de prensa para todos nuestros amigos de la comunicación. Y es así que alguien que escuchó algún comentario, tanto en la radio o leyó en el periódico, y va fuera de este contexto, no es más que una mala interpretación o mala fe de lo que se haya escrito. Lo cierto es que es una preocupación en mi vida personal como ministro. Yo no sé, ustedes también son ministros y no sé si para ustedes es una preocupación el que ya en el estado de Chiapas, porque ustedes están acá en Chiapas y son chiapanecos, se esté ya cocinando la iniciativa de legalizar la ley de la convivencia, que nos pone en términos para que no nos espanten, pero que esa ley de convivencia tiene que ver con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Su comentario. Sí, pastor, a mí lo que me preocupa, como usted ya lo decía, nos preocupa a todos, pero me preocupa aún más que, perdón por la expresión, ¿no?, pero que no tengamos gente capaces en el Congreso del Estado que puedan legislar conforme a la palabra de Dios. Y esto a mí me molesta mucho, porque hace unos años atrás hubo un problema aquí en Chiapas, no recuerdo si fue con el levantamiento de zapatistas, no recuerdo, pero yo en ese tiempo yo estaba en Tabasco y salía un eslogan en algunos carros que decían: los problemas de los chiapanecos lo arreglamos los chiapanecos. ¿Por qué digo esto? Porque algo similar pasó en Chihuahua y me llamó la atención que el Congreso del Estado todavía no había legislado en cuanto a este asunto y ya estaban oficiando el primer matrimonio con personas del mismo sexo, dictados por un juez directamente del centro de la República. Entonces esto es preocupante, porque entonces si tenemos representación entre el Congreso, que a la mera hora simplemente van a decir que vamos a aceptar lo que nos manden del centro del país, entonces ¿qué estamos representando ante la sociedad? Esto es preocupante y por supuesto la voz de nosotros como siervos de Dios en contra de ello es la voz de la palabra, y la palabra es la voz de Dios. O sea, no es iniciativa propia, no es que nosotros estemos diciendo es que no me gusta. Es que aunque nos gustase, aunque hay quien diga, no, pues es que sí nos gusta, pero la palabra de Dios prohíbe tajantemente que esto no debe hacerse así. El versículo que usted leía hace un rato, lo tengo yo bien subrayado, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y en Mateo 19, versículo 14, vienen los fariseos a hacer una pregunta a Jesús al respecto. Y Jesús le pone, bueno, replica Jesús, me gusta esa palabra, Jesús le replicó diciendo, ¿no han leído? ¿No se han dado cuenta que al principio Dios creó varón y hembra? Y a ellos fue a quien se le dio la capacidad para reproducirse. Entonces, que eso es bien importante, exactamente, ¿no? Porque el plan de Dios, dentro de su perfección, es que se multiplicaran, se reprodujeran. Claro. Y ahí es donde me gusta esa palabra, y replicó, ese le dijo, como decía, otra vez se lo digo. Oye, ¿quién no han leído? O sea, no se han dado cuenta, tan ciegos están, que no se dan cuenta que la primer pareja Dios hizo varón y hembra, varón y mujer. No podemos quitarle la palabra. Yo estaba estudiando una Biblia de otra secta ahí, que checo y muchos versículos desaparecidos. Yo digo,
Es que a la Biblia no se le puede quitar. La Biblia dice, ay de aquel que le quite las palabras, esta palabra, porque Dios quitará también su parte del libro de la vida. Y ay de aquel que le añada, porque se van a añadir las plagas que tienen que ese libro. Entonces no podemos ir en contra de lo establecido por Dios. Es Dios, y dice el dicho por ahí que donde manda capitán no manda marinero. Si Dios dijo, es que así es. No podemos ir en contra de ello. Sin embargo, esa fue mi posición ante la entrevista de un periodista, de un medio de noticias, en que la Biblia tiene que ser fundamental para cualquier decisión en el bienestar de la sociedad. La respuesta es que no se puede, y se le pide a los legisladores que no legislen con la Biblia a su lado, porque una cosa es la religión y otra cosa es la política. Claro. Y alguien hasta ahí se atrevió a poner textos bíblicos como dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Su comentario. Sí, pastor, me llama la atención que en la Escritura podemos ver a hombres, reyes, que tenían el temor de Dios y que realmente ellos, cuando un rey o cuando una autoridad tiene el temor de Dios, prefiere cumplir cabalmente las leyes de nuestro Dios, porque sabe perfectamente bien las consecuencias que han de venir posteriormente. Ahora, me llama la atención cuando Jonás fue a predicar sobre Nínive y todo lo que le iba a acontecer a Nínive. Y dice la Escritura que llegó hasta oídos del rey, y el rey prestó atención a esa palabra y ordenó a que todo el pueblo se sometiera a Dios, para que no aconteciera una tragedia sobre el pueblo de Nínive. Y entonces Dios tuvo misericordia de Nínive. Entonces yo creo así que lo que sucedió es que el rey tuvo que cambiar todas las leyes que tenía, hizo las leyes que estaban apegadas a Dios, y entonces el pueblo se sometiera para hacer la voluntad del Señor. Es tan interesante, y en los comentarios van saliendo mucha información, ¿verdad? Estoy ahorita recordando al rey Nabucodonosor, ¿sí?, que por insistimiento de personas que odiaban la prosperidad y la bendición que se reflejaba en la vida de Sadrach, Mesach, de Abednego y de Daniel, llegan el momento de decirle, ¿sabe qué, rey? El caso de Daniel específicamente, que nadie ore a otro Dios que no sea tú. Hazte una imagen y que toda gente solamente clame al rey y que se postre ante esa imagen del rey. Así es. Y se hace ley. En el sostén, en su fe, en su convicción de estos muchachos que no hacen caso a esa ley y pagan con ir al foso de los leones y también al horno de fuego y ver la manifestación de Dios, el rey dice, todo lo que dije, échenlo a la basura. Así es. Fue un error mío, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo me levante una estatua para que me pidan a mí cuando realmente hay un Dios? Ahora todo mundo, pídanle al Dios de estos señores, ¿va? Entonces, esa es prácticamente la razón de por qué levantar la voz. Y lo he dicho con mucha seguridad y convicción. No soy la voz de todo el pueblo evangélico, pero estoy seguro que la gran mayoría, no sé si habrá algún porcentaje de los evangélicos que no estén de acuerdo con esta luz amarilla que se ha levantado para no legislar en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo y otras cosas más. Vamos a tomar su comentario después de ir a una serie de preguntas que se desataron ahí con los periodistas. Por mucho tiempo, la iglesia evangélica parece ser que se metió en una cueva. Y esa fue la preocupación de nuestro gran maestro. Una luz no se pone debajo de una caja, sino en el candelero para que alumbren a los que están en casa. Entonces, de nada me serviría a mí seguir compartiendo esta palabra y empachándome espiritualmente cuando hay tantos que están sufriendo de hambre espiritual. Que ese es el verdadero problema de México, su situación espiritual. Este mundo está regido por lo espiritual, sea bueno o sea malo. Y si el mundo espiritual de lo negativo nos ha atrapado y ha tomado tanto terreno, es porque nosotros como luz no hemos estado cumpliendo nuestra función. Y esa es mi responsabilidad. Hay un versículo que, si me lo permiten, se lo leo inmediatamente.
Estoy leyendo Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. No podemos callar esta verdad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en sus obras. Mas habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios y necios corazones. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí su justa retribución de acuerdo a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Debo dejar totalmente claro que la iglesia tiene los brazos abiertos y sus puertas abiertas para todo tipo de personas que en su reencuentro con Dios tienen la oportunidad de enmendar sus desvíos morales y espirituales. Anticipo, porque no es de ahorita, pero haremos una manifestación pacífica frente al Congreso. No tengo precisada la fecha, y quiero que los participantes sean personas que han tenido la oportunidad de ver el cambio de Dios. Homosexuales y travestis, algunos enfermos de SIDA, que Dios ha hecho un milagro para su vida ser transformada. Personas que por esa inclinación desviada se inyectaron sustancias para tener el cuerpo de mujer y que ahora han tenido que recurrir a operaciones para volver a su estado original. Yo exhortaría a nuestros diputados a que este tema lo consultaran, hicieran una consulta ciudadana, con preguntas tan simples y sencillas, con una respuesta de sí o no, y en base a ello no pasen por alto lo que la ciudadanía también puede estar pensando. Me parece, después de que estoy ya metido en esta situación, me parece bastante preocupante que 41 personas sean las que decidan por qué sí y por qué no en nuestra sociedad, que en dado momento un sí podría traer como consecuencia desgracia no a 40 personas, sino a millones de personas. Bueno, pues ahí está parte de esta interesante experiencia histórica, porque qué bueno es que hoy se esté hablando ya de estos temas que la iglesia muchas veces ha callado. Sí, me gustaría leer, pastor, este mismo pasaje, pero en esta versión, porque suena demasiado interesante. Dice la Biblia: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, me gustó mucho esto que estaba checando en la madrugada, porque no nos hemos dado cuenta, pastor, que leyendo este pasaje, el homosexualismo, el lesbianismo, es un castigo por nuestra desobediencia ante Dios. Lo que dijimos hace un ratito, ¿no? La consecuencia. Exactamente. Y esto es importante, porque para
honraron a las criaturas antes del Creador, le dieron más gloria a los hombres antes que al Creador. Entonces, como castigo, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es el resultado de no haber tomado en cuenta. Y el antecedente aquí es idolatría. O sea que el pecado de la idolatría trajo como consecuencia la depravación sexual. O sea, está interesante esto. Sin embargo, me fascina también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Y sigue diciendo ahí, los demás borrachos, estafadores, dice, no entrarán en el reino de Dios. Pero el 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, se puede salir de ello, porque es un castigo, como decía el pastor Huberto, Dios iba a castigar a Nínive, pero ellos dijeron, ¿sabe qué? Se arrepintieron, pidieron perdón y Dios los restauró. Entonces aquí está en la Biblia, algunos de ustedes eran igual que ellos, estaban sufriendo la consecuencia de esa mala decisión de buscar a Dios, pero Dios los sacó, los rescató. El arrepentimiento genuino de un hombre ante Dios hace que Dios aplaque su ira. Se ha vuelto muy popular, muy común la palabra discriminación, que ahora se está utilizando como un acto, como una actitud que puede llevar a alguien a ser juzgado como quien está cometiendo un delito. Pastor Huberto, ¿la iglesia discrimina a este tipo de gente? No, ciertamente lo que hacemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras es hacerle ver sus errores a las personas. No es una discriminación, es entrar en conciencia la causa del pecado, de la desobediencia, y que ellos puedan traer una convicción, también un verdadero arrepentimiento genuino, y dejen de cometer ese tipo de actos que son abominación a Jehová, que no le beneficia en nada a un pueblo, a una ciudad, a una familia, sino que cuando la persona verdaderamente se arrepiente, y nosotros como cristianos, como ministros de Dios, les damos a conocer la verdad, es para que ellos puedan ser libres. Que esa es nuestra responsabilidad. Claro que sí. Hablar la verdad, dicen por ahí que la verdad no peca, Pero incomoda. Así es. Y uno tiene que, así como en otros temas, en otras circunstancias, se ve lo anormal. Por ejemplo, han llegado a nacer bebés que vienen pegados. La ciencia dedica mucho dinero para buscar la forma de cómo separar esos cuerpecitos, porque saben que venir unidos no es lo normal. Así cualquier otra situación anormal se procura corregir porque está fuera de lo normal. Porque hay algunos casos, pastores, en que también se ha detectado que es una situación biológica que enfrenta a ese hombrecito, que por algunas faltas de hormonas masculinas tiene tendencias femeninas y es de naturaleza, es de nacimiento. Pero la gran mayoría, el gran porcentaje no nacen así, No, claro. se hacen. Y entonces lo que tendríamos que hacer ahí es buscar cómo yo poder ser normal y no dejar que me lleve la corriente, ¿no? Sí, quizás nos escuchen muy tajantes, ¿no? En este sentido, pero la verdad es, hermano, que Dios ama tanto a las personas homosexuales, lesbianas. Y yo pudiera imaginarme a Jesús llorando, ¿no? Por ellos, porque los ama, porque los quiere atraer hacia Él. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. Respecto a la pregunta que usted decía, discriminamos de ninguna manera. Por supuesto que no hay discriminación. Lo que queremos es que ellos vuelvan al camino correcto, se den cuenta de lo que realmente Dios quiere hacer a través de ellos. Estaba pensando, porque esa palabra fue muy común en la rueda de prensa. Es que usted está discriminando, es que usted está provocando al odio. Y entonces, pues esto no ha sido un tema que eché ya en sacos rotos, ¿no? No, claro. Y venía pensando, si un homosexual le dijera a uno de estos compañeros periodistas que son verdaderos hombres, oyes, te propongo matrimonio, quiero que seas mi esposo. Y este cuate, ¿cómo que? Lárgate por ahí. Lo podría yo acusar de discriminación. Claro. Porque esa es la otra cara Sí, de la sí, moneda, sí, ¿no? sí.
O sea, si por decir las verdades, si por levantar la voz, crees que estás discriminando, bueno, de una manera muy común, ¿verdad? Claro. Viene una persona y le propone matrimonio a uno que es verdaderamente hombre, Sí. no lo va a aceptar. Claro, por supuesto. ¿Va? Habrá alguien que está esperando su oportunidad, pero en el gran porcentaje, en el 99%, lo manda a volar, ¿va? Y entonces uno dijera, lo está discriminando. Y no es así. No es así, sino tenemos que tener conciencia de saber que estamos en un mundo pecador y que tenemos que levantar las luces amarillas que nos toca como predicadores. Claro. Y ahí en confianza, ahí con nuestros compañeros periodistas, hasta hablé un poquito acerca de lo que puede pasar el día de mañana cuando estos sean ya leyes. Si ahorita te están juzgando y hasta hablan de demandas a la iglesia y a no sé cuánta gente más, ¿qué será cuando ya sea una ley? Claro. Entonces, necesitamos nosotros, solo por el bienestar de nuestra sociedad, que es la que sufre tanto, necesitamos hacer un alto. Yo hacía la pregunta, y me voy a pasar el corte que teníamos, hacía la pregunta, ¿a quién se le ocurriría legislar que era legal la venta del alcohol? ¿A quién se le ocurriría hacer legal la venta del tabaco? Y ahora son temas que ocupan a los congresos, no solo al Congreso de Chiapas, Sí. a todos los congresos. Claro. Buscar la forma de cómo evitar que la gente fume. Ahí yo le llamaría discriminación, porque a mí me dieron la oportunidad de comprar mi cajetilla de cigarro y me hicieron adicto. Y ahora no puedo dejar de fumar. Claro. Y estoy en un restaurante y enciendo mi cigarro y viene y me dice, sálgase de aquí. ¿Y a dónde me mandan? A la calle. Exactamente. O al patio. ¿Por qué? Porque soy un adicto al cigarro, no puedo dejar de fumar. Veía ahí una señora antier frente a una tienda, sus hijos ya están adentro, pero ella está, porque no puede entrar fumando al negocio. Y todavía, como no se lo acabó, lo apaga en el cenicero del basurero y entra con su pedacito apagado. Lo guarda. Eso es lo que la iglesia necesita hacer hoy. Claro. Y preguntaba yo hace un ratito y necesito que me respondan. ¿Será que hay cristianos, iglesias, ministros que no estén de acuerdo a esto? Sería como meternos en la mente de cada uno de ellos, ¿no? Pensar o ponernos en el zapato de ellos. Sin embargo, como bien dice la Escritura, tenemos el libre albedrío de opinar. Yo creo que si hubiese una persona verdaderamente cristiana, conoce la Biblia. Y de acuerdo al conocimiento que tenga bíblicamente, yo creo que no va a estar de acuerdo en esto. Claro. Yo creo que no va a estar de acuerdo porque tiene el temor de Dios, conoce a Dios, conoce la palabra del Señor. Y aquí es donde entro, es que debe de haber en la persona, como dice la Escritura, un corazón limpio. Primeramente, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, dice, de una buena conciencia y de fe no fingida, el que verdaderamente tiene el temor de Dios, de las cuales cosas desviándose algunos, dice, se apartaron a vana palabrería, porque no conocen la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, si hay una persona verdaderamente temerosa de Dios, que conoce la Escritura, de acuerdo y basado en la palabra de Dios, no va a estar de acuerdo. Bien, quisiera mencionar un poquito los encabezados de las notas periodísticas. Por ejemplo, diputados deben legislar con la Biblia, Pérez Pardo. Y ese tema ya lo estuvimos hablando ahorita. Alguien ahí entre los periodistas dijo, es que hay que separar lo de César a César y lo de Dios a Dios. Sin embargo, les pude hacer saber a ellos que no pueden echar de menos la Biblia en todos los debates, en los congresos, porque las leyes se hicieron basados en la Biblia. Así es. Claro. Si la ley judicial persigue al homicida es porque Dios dijo no matarás. Así es. Si se persigue al ladrón es porque Dios dijo no robarás. Así es. Si hay una ley que protege al trabajador es porque Dios puso y estableció las leyes del trabajo también. ¿Es cierto, pastor? Sí, claro. Y fíjese que me estaba recordando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos al principio tenía la Biblia como fundamento de sus leyes.
Estados Unidos llegó a ser un país próspero, tremendamente, exageradamente grande, pero ellos siempre tenían como primer lugar la palabra. O sea, siempre ellos, en cada toma de protesta, no, siempre la Biblia. Y las últimas noticias salieron de que están pensando incluso ya hacer un lado totalmente la Biblia en la toma de protesta de los gobernadores, de los presidentes de la República. Entonces, desde que Estados Unidos comenzó a hacer un lado la palabra de Dios, Estados Unidos se ha venido para abajo. Financieramente, políticamente y moralmente. En todos los sentidos. Desde que hizo un lado la palabra, consecuencias han sido fatales. Y tanto así que lo que usted mencionaba hace un rato de la pena de muerte de este mexicano, o sea, lo mataron porque supuestamente no a alguien, pero ¿cuántos más ha matado el gobernador de Texas? Más de 500. Entonces, ¿y por qué a él no se le aplica la pena de muerte? Entonces, Sí. estamos en un contraste tremendo. Yo creo que tenemos que voltear la palabra de Dios. Dice la Biblia que no hay un ignorante, la misma creación da testimonio del poder de Dios. O sea, que si alguien no lee la Biblia, la misma naturaleza te enseña de que hay un Dios a quien hay que respetar. Y aquí hay que hacer un llamado a todos los ministros de culto. Así es. No importa, se llamen ministre en una parroquia, una catedral, Claro. un templo evangélico. Necesitamos nosotros hablar la verdad. Así es. Porque si no vamos a caer en situaciones de los de Estados Unidos. Hace unos años atrás, irónico, un legislador hizo una demanda ante la corte, demandando a Dios por los desastres naturales. Sí. ¿Se acordarán Sí, sí, ustedes, sí, va? Un legislador demandando a Dios porque es el culpable de los desastres naturales. Porque se había salido el mar y había acabado con una ciudad. Porque había el terremoto y... Por escrito, el demandado Dios. No pudieron aplicar la pena de muerte. No, y fíjese que están construyendo, en Estados Unidos está la réplica de la estatua que van a poner en Estados Unidos de Satanás. O sea, ya hay una imagen de que van a ponerlo ahí en Estados Unidos. Entonces, nos damos cuenta cómo el pueblo no se va cada día alejando y entregándole prácticamente al diablo nuestro país. Eso es lo que queremos evitar nosotros. Yo le decía a los amigos periodistas que soy chiapaneco por la soberanía de Dios, porque yo debería ser hidalguense. Pero aquí estoy, y porque amo a Chiapas, y porque amo a los chiapanecos, y es mi trabajo enseñar la verdad, la hablaremos aquí y la hablaremos donde Así quiera. es, así Por es. eso yo deseo el bienestar de los chiapanecos. Por eso levantamos la voz. Y nada que ver. Deslinda a Leo Guirao, el pastor Josué Pérez Pardo, de espectaculares homofóbicos. Nada tiene que ver con la homofobia. No, es claro. una verdad y además no estamos condenando. Claro. Estamos advirtiendo, como usted decía, ¿verdad? Sí. Que Dios lo que hace es advertir. Claro, advertir y vuelvo a repetir otra vez. Estamos hablando de eso. Tiene dos propósitos. Uno, advertir de lo que Dios puede traer como consecuencia de. Y la otra es darle a conocer a las personas que tienen tendencias homosexuales que Cristo los ama. A pesar de las situaciones que están, Cristo los ama y que Dios quiere transformar su vida, quiere cambiar y que no queremos que ellos se vayan a perder y que esto se siga propagando. Yo me hacía la pregunta, por ejemplo, cuando dos mujeres, o sea, del mismo sexo, logran adoptar a una niña. Entonces yo me preguntaba, ¿qué va a aprender esa? O sea, se está transmitiendo ese pecado, esa maldición. Porque esta niña, al ver que mamá y la otra mamá, no puede decir mamá y papá, se están abrazando, cuando esta niña sea una adolescente, una jovencita, no va a buscar a un varón, va a buscar a otra muchacha. No, y déjese que esas dos mujeres que parecen ser el matrimonio que adoptaron a esa niña, tengan que complacer a la niña con las mismas manías que esas mujeres tienen. Sí. Por eso, aguas, por los niños, por la sociedad, uno tiene que levantar la voz y porque la palabra del Señor lo advierte. Que quede claro, no es homofobia. No, para nada. Nosotros predicamos el amor de Dios para todos. Si no, entonces también llámenos homofóbicos en contra del alcohol, Claro. en contra del tabaco, en contra de la droga, en contra de los asesinos, porque ese es nuestro mensaje. Esta palabra va para todos aquellos que vamos por el camino de la desobediencia. Pecado no solo es ser homosexual o lesbiana. Claro. Pecado no solo es tener relaciones hombres con hombres o mujeres con mujeres. Pecado es toda desobediencia a los mandamientos de Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Vamos a una pausa musical. Sé que hay cosas que no comprendemos, nos
pero Él está aquí, brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Hoy más que nunca hallaremos en su palabra camino y comprensión. Su eterna luz nos alumbrará la senda hacia una vida mejor, pues Él está aquí, brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Si estás muy lejos en soledad, sientes que nadie te escucha, míralo desde la cruz, todavía Él te está llamando. Hoy más que nunca, oye su voz. Y es que Él nos ama como el pájaro a una flor, como un diamante precioso, nos cobija en su amor. Sí, Él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Bueno, el tiempo siempre es con quien combatimos y vamos siempre contrarreloj. Y el tiempo se ha terminado, pastores. Sí, lamentablemente. En 30 segundos diga usted algo. Repito rápidamente, aquí dice la Biblia, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Así que Muy ahí bien. está la palabra. Ahí está la palabra, pastor. Sí, pastor, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Yo creo que lo importante de todo esto es que haya un verdadero arrepentimiento, y si quisiéramos y oyéramos la voz de Dios, comeremos el bien de la tierra. Si no quisiéramos, dice que seremos consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mi comentario sería dirigido a nuestros diputados de nuestro Congreso a reflexionar, a tomar consenso, a no echar de menos la voluntad de Dios, porque por ella seremos bendecidos o por ella cosecharemos nuestras propias desgracias. Y animarlos para que busquen el camino correcto. Y a quienes están en este mundo de desviaciones sexuales, algunos porque así nacieron y otros porque se hicieron, decirles que en Cristo también hay un espacio en el reino de los cielos para ustedes. Y que Dios les ama y con los brazos abiertos está dispuesto para darles a ustedes también el perdón de todos los pecados, y nuestra vida es transformada
y como dijera el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia para poder nosotros recuperar nuestra perfección con la que Dios nos ha hecho, es viniendo a Cristo Jesús. No deje de asistir a la iglesia cristiana más cercana de su domicilio y recuerde, vivamos como Jesús vivió. Por hoy, su programa Jesucristo Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. Hasta la próxima. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.